Si estás interesado en inmigrar a Alemania a trabajar, no te pierdas este informe. La situación laboral actual de Alemania se ha convertido en una verdadera bomba de tiempo económica, y no porque no haya empleo. Uno de los temas más graves en Alemania gira en torno a la escasez de trabajadores competentes, es decir, trabajadores calificados. Sorprendentemente, el país está promocionando una gran cantidad sin precedentes de ofertas de trabajo. Curioso por medir la gravedad del problema, un medio de comunicación alemán buscó información de diferentes asociaciones profesionales. Y escucha muy bien esto. No es que los trabajadores no quieran ir a trabajar a Alemania, me refiero a los inmigrantes, porque el problema es otro, un tema que estaremos desarrollando en los siguientes párrafos de este mismo informe. La escasez de trabajadores calificados se ha convertido en una bomba de tiempo sobre la que las empresas alemanas han estado advirtiendo durante muchos años. El angustioso debate en torno a este tema se ha intensificado en los últimos meses, y es que la industria alemana no puede contratar trabajadores calificados, es incapaz de hacerlo. Adicionalmente, la crisis de trabajadores tiene mucho que ver con la cultura del país. ¿Cuál es ese pequeño inconveniente que pone fuera de Alemania a los trabajadores inmigrantes para que puedan acceder a esas vacantes? Quédate atento, porque en lo sucesivo de este informe te estaremos dando la respuesta. Así que no te lo pierdas. Te contamos lo que nadie está diciendo. Por eso te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este informe, para que puedas sacar tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. Y no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Nuestro especial agradecimiento a José Fernández por tu donación para el mantenimiento del canal y por tu importante apoyo a nuestra labor periodística. A José le enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo. Bien. Alemania está realizando campañas muy activas para atraer a los trabajadores extranjeros a fin de reducir la escasez de mano de obra mediante la producción de numerosos videos diseñados para atraer a personas calificadas de todos los rincones del mundo. Sin embargo, tienen requisitos preestablecidos específicos. En el corazón de la economía más grande de Europa, la escasez de mano de obra a nivel de asociaciones y gremios y adicionalmente en el Parlamento es la preocupación más grande en estos momentos. La situación empeora cada vez más para las empresas de diversos sectores, ya que expresan sus desafíos para encontrar los trabajadores necesarios para ocupar esas vacantes. Una posible solución, según el gobierno alemán, es implementar una legislación de reforma migratoria en un futuro cercano. Pero, ¿a qué le llaman un futuro cercano? Esta reforma tiene como objetivo hacer que Alemania sea una opción más atractiva para los trabajadores extranjeros. Si no se toman medidas, se prevé que Alemania enfrente una escasez de 7 millones de trabajadores para el 2035, según lo declarado precisamente por el ministro del Trabajo del país, Hubertus Heil, en una entrevista con el Financial Times. Y esto va a frenar necesariamente el desarrollo industrial del país. El problema de la escasez que socava el crecimiento alemán ya es evidente en muchas industrias y en múltiples sectores. A nivel de las asociaciones y gremios empresariales, se comparte la creencia de muchos de sus líderes de que la escasez existe y que ya está afectando la productividad del país. En nuestro análisis hemos encontrado que si la pandemia, en primer lugar, no llevó a Alemania a la bancarrota, esta crisis de mano de obra sí lo va a hacer. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo falta para caer en una debacle sin retorno? La falta de trabajadores calificados es uno de los desafíos centrales para las empresas de la industria automotriz alemana, dijo Andreas Reid, de la Asociación Alemana de la Industria Automotriz, BDA. Él dice que una encuesta reciente entre los proveedores encontró que más de las 3/4 partes de las empresas tienen una grave escasez de trabajadores en la actualidad. Es una imagen similar para el sector de ingeniería mecánica alemán. Durante mucho tiempo, uno de los más grandes impulsores del enorme mercado de exportación del país.
Y es que la situación se ha deteriorado constantemente desde el 2021. Esto lo dice también Thilo Brodmann, representante del organismo comercial de la BDMA. Él dice que más del 70% de las empresas del sector, coincidiendo con Andreas Reid, tienen una escasez severa y esperan que empeore a lo largo del 2023. Y según Andreas Reid, que es el representante de la Asociación Alemana de la Industria Automotriz, esta industria alemana enfrenta actualmente una dificultad significativa debido a la escasez de esos trabajadores calificados, técnicos especializados. Una encuesta reciente realizada entre proveedores de la industria automotriz, por otro lado, organizada por un diario alemán, arrojó que más del 75% de las empresas actualmente experimentan una grave escasez de trabajadores. Esta escasez de trabajadores también prevalece en el sector de la ingeniería mecánica alemana, que ha desempeñado un papel crucial en el impulso del extenso mercado de exportación. Este importante personaje del sector, llamado Thilo Brodmann, que es representante del organismo comercial de BDMA, informó que la situación ha empeorado constantemente desde el 2021. Según él, más del 70% de las empresas de la industria están lidiando con una grave crisis, una grave escasez, y anticipan un mayor deterioro a finales de 2023. De manera que las cifras oscilan entre el 70 y el 75% de escasez de trabajadores calificados para esta clase de industrias y para otras industrias dentro de Alemania. Según él, el crecimiento se ve obstaculizado por la clara implicación de una escasez cada vez más notoria de mano de obra calificada. Y ese es el punto. La incapacidad para encontrar los trabajadores necesarios es un problema al que se enfrentan más del 70% de los fabricantes de maquinaria industrial alemana. Maquinaria, y estamos hablando de un rubro diferente al de la fabricación de vehículos. Un reportero del The New York Times se puso en contacto con varias empresas y organismos comerciales en sectores clave de la economía alemana, y la mayoría estuvo de acuerdo en que el mayor problema que enfrentan es la escasez de trabajadores calificados. Volvemos al mismo punto, ocupando el segundo lugar después de las dificultades en la cadena de suministro. Por su parte, Sabrina Pfeiffer de ZBEI, que es el organismo comercial del sector digital alemán, ella dijo que la sociedad se encuentra actualmente en un estado turbulento, ojo con esto, debido a la próxima jubilación masiva de la generación de los baby boomers, lo que lleva a una guerra de talentos en su sector. La ambición de Alemania de ser más avanzado tecnológicamente se está viendo obstaculizada por la escasez de trabajadores calificados en la parte digital, advirtió Stefanie Sabat de la ANG, que es una organización que representa a la industria de alimentos y bebidas en Alemania. Las áreas rurales se ven particularmente afectadas, según otros informes, y los puestos tardan un promedio de 1 año en cubrirse. Faltan ingenieros agrónomos, personas especializadas en los cultivos, etcétera, etcétera. Esta escasez de personal cualificado no solo pone en peligro la competitividad y la innovación, sino que también dificulta el camino de Alemania hacia la digitalización. Por su parte, Jörg Meyer de Spectaris, que representa a las empresas alemanas en los sectores de la óptica, la fotónica y la tecnología médica, también destaca la gravedad del problema y dice que tienen un problema importante, y es la destreza y las habilidades de los trabajadores alemanes, que se han atribuido durante mucho tiempo a su sistema de educación dual, que combina el aprendizaje con la formación profesional del individuo. Pero una preocupación particular, según él, es la falta de aprendices. No hay aprendices en Alemania para este sector. En el país se ha observado una tendencia decreciente de personas que buscan oportunidades dentro del propio país, dentro de Alemania. Y vio una disminución de aproximadamente 100.000 personas desde el 2011, y solo 469.000 personas en 2022 tuvieron pasantías. Es decir, que para 2011 habían más de 569.000 aspirantes o aprendices para toda esta clase de industrias. La innegable verdad es que el mercado está evolucionando
según lo afirma Sebastián Kautsky, director general y gerente de BABC, quien representa la industria química, que es un sector poderoso en Alemania. Y dice que en la formación dual el reto está en cubrir todas las plazas disponibles, debido a que el mercado laboral se enfrenta a una escasez de trabajadores, a pesar de que hay mucho empleo. Actualmente Alemania cuenta con niveles de registro de empresas que ofrecen empleo, con un sinnúmero de preocupaciones de múltiples industrias, como lo hemos podido ver, y como lo muestran las encuestas y los análisis de los expertos. Sin embargo, los expertos argumentan que la tasa de empleo y la tasa de desempleo posteriores a la reunificación de Alemania cuentan con una historia diferente. Pero lo que yo creo es que estos expertos no están teniendo en cuenta que los tiempos y las tendencias cambian, y hoy exige, por ejemplo, en Alemania, una fuerza laboral mucho más calificada, en lo que el gobierno alemán se está viendo rezagado. ¿Por qué? Porque debieron prever que si Alemania es el motor de Europa por ser la economía más grande, ese papel había que defenderlo a como diera lugar. Y escucha muy bien este dato: un número considerable de industrias alemanas trasladaron su producción a China, en donde encontraron mano de obra barata, y hoy China les está quitando el liderazgo en la producción de maquinaria industrial. Es más, China es hoy el mayor productor de acero para la fabricación de maquinaria especializada. Entonces, ¿quién es el culpable? El culpable es la propia Alemania. Además, un tema cultural está afectando también al desarrollo económico del país, tema que estaremos tocando en los siguientes párrafos. Y la gran pregunta entonces sigue siendo: ¿pueden todos los aspirantes a candidatos cumplir con los requisitos previos de la nueva tarjeta verde que está ofreciendo Alemania? De los requisitos previos, uno es abundantemente evidente, que es dar el paso para ir a trabajar a Alemania, pero no sin antes dominar la lengua alemana. ¿Qué te parece esto? Y la cosa más evidente: una serie de empresas están experimentando un declive constante en el número de sus trabajadores por no dominar el idioma. El ministro Heil, el político alemán responsable de la reforma de la ley de inmigración calificada, defiende firmemente la idea de que la legislación presentada mejorará la crisis de trabajadores en el país. La legislación flexibilizará los rígidos requisitos previos de Alemania con respecto a los trabajadores extranjeros equipados con calificaciones acreditadas en Alemania, añadió el ministro Heil. Él argumenta que el gobierno está lanzando una campaña publicitaria internacional llamada Hazlo en Alemania para presentar al país como un lugar acogedor y atractivo para trabajadores extranjeros. Los grupos de la industria están cautelosamente esperanzados, aunque varios argumentan que la legislación no aborda adecuadamente el problema. ¿Cuál problema? Pues el que no quieren ver los políticos alemanes. Vamos con algunos ejemplos. Países como Estados Unidos y Canadá han tenido el mismo problema, la escasez de trabajadores calificados. Sin embargo, estos países tienen programas de inmigración que permiten la entrada de toda clase de trabajadores. Y más en Canadá, que es el país con el mayor número de programas para inmigrantes. Desde los programas de refugiados que existen en Canadá, hasta los programas para profesionales y trabajadores calificados. ¿Cuál es la gran ventaja de estos dos países? Que en América Latina la segunda lengua es el inglés. En el caso de Canadá, que recibe a los inmigrantes vengan de donde vengan, tiene programas gratuitos para que los recién llegados adquieran ciertas habilidades en el idioma. Alemania no tiene programas humanitarios y los programas para trabajadores calificados son muy deficientes. Hay muy pocos organismos de ayuda al inmigrante, como si los tienen Canadá y Estados Unidos. En Alemania existe también una barrera cultural que todavía rechaza a los inmigrantes y muchos no les dan la mano a los inmigrantes nuevos para ofrecerles ayuda. Los inmigrantes tienen que batallar mucho para posicionarse y conseguir adaptarse al sistema lo más pronto posible. La barrera del idioma es lo más común en Alemania, aunque muchos han logrado sus metas y han conseguido aprender el idioma estando dentro del país.
pero los programas para trabajadores calificados solo se ofrecen a quienes hablen alemán fluido. Y dado que no es un idioma que se enseña en los programas educativos en el mundo, es mucho más difícil atraer mano de obra calificada. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Esperamos tus comentarios al respecto. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.